Durante más de 15 años en la sala de operaciones, la doctora Isabela Sánchez ha sido testigo directo de corazones que sufren consecuencias graves a causa de medicamentos que parecen inofensivos. Pero lo que más la preocupa no se limita al quirófano, sino a la realidad de que millones de adultos mayores consumen con tranquilidad pastillas comunes como analgésicos antiinflamatorios o fármacos para el estómago, sin saber que pueden desgastar silenciosamente su salud cardiovascular. Muchos pacientes llegan a su consulta agotados con dificultad para respirar y un corazón debilitado simplemente por el hábito de usar medicamentos sin control. La doctora Isabela insiste en que el mayor enemigo no es la enfermedad en sí, sino la falta de información. Cuando comprendes los riesgos ocultos que pueden esconderse en tu propio botiquín, sabrás cómo protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de complicaciones innecesarias. Esa es la razón por la que decidió compartir este conocimiento, para que cada persona pueda tomar un papel activo en el cuidado de su corazón y vivir con más salud. Si este mensaje te parece valioso, comenta con el número 1 y ayudemos a difundir esta información. En casi todos los botiquines familiares siempre hay al menos un medicamento antiinflamatorio no esteroideo conocidos como AINES. Este grupo de fármacos se utiliza ampliamente para tratar síntomas comunes como dolor de cabeza, dolor dental, molestias musculoesqueléticas, artritis o incluso una simple fiebre. Nombres habituales como ibuprofeno, diclofenaco o naproxeno resultan tan familiares que muchas personas los consideran inofensivos y los consumen sin pensar en los riesgos que conllevan. Precisamente esa sensación de seguridad falsa convierte a los AINES en una de las mayores amenazas silenciosas para el corazón, especialmente en adultos mayores. El mecanismo de acción de los AINES consiste en inhibir la enzima ciclooxigenasa COX, reduciendo así la producción de mediadores inflamatorios, con lo cual bajan la inflamación, el dolor y la fiebre. Sin embargo, al bloquear esta vía también interfieren en procesos fisiológicos esenciales. La inhibición de la COX disminuye la protección natural de riñones y vasos sanguíneos, lo que ocasiona retención de sal y agua. En personas jóvenes y sanas el corazón compensa, pero en mayores de 60 años o con enfermedades cardíacas previas, esta sobrecarga puede precipitar insuficiencia cardíaca aguda o empeorar una crónica. Además de la retención de líquidos, los AINES elevan la presión arterial al provocar vasoconstricción. Incluso en personas sin hipertensión previa, los valores pueden aumentar tras un uso prolongado. En pacientes que ya toman antihipertensivos, estos fármacos reducen la eficacia del tratamiento y elevan el riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Un caso clínico frecuente es el de pacientes que toman aspirina en dosis bajas para prevenir trombosis. Si se combina con ibuprofeno o diclofenaco, el efecto protector de la aspirina disminuye de manera significativa. El nivel de riesgo depende de la dosis y del tiempo de uso. Diclofenaco e ibuprofeno en dosis altas, más de 2.400 miligramos al día. En el caso del ibuprofeno, se asocian claramente con más complicaciones cardiovasculares. Naproxeno a bajas dosis parece menos riesgoso, aunque no es totalmente seguro. Estudios confirman que incluso en dosis habituales el consumo regular en adultos mayores eleva el riesgo comparado con quienes no los toman. Los riñones también resultan afectados. La reducción en su capacidad de filtración incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular, pues el exceso de líquidos y electrolitos mal regulados favorece edemas, hipertensión o arritmias. En personas de edad avanzada, cuyos riñones ya funcionan con menor eficiencia, este riesgo es aún más pronunciado. En la práctica clínica, numerosos ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón tienen como causa principal el abuso de AINES. El patrón suele comenzar con dolor articular o tendinitis, y poco a poco se transforma en hábito diario. Cuando aparecen síntomas cardíacos rara vez, el paciente los relaciona con el fármaco de siempre, lo que retrasa el diagnóstico y agrava el pronóstico. Muchos pacientes consideran que tomar analgésicos es la única manera de mantener su calidad de vida, poder caminar, trabajar en el jardín o realizar actividades cotidianas. Pero pocos son conscientes de que ese alivio puede costarles la salud del corazón.
Por ello, conocer los efectos adversos de los AINES es esencial para equilibrar beneficio y riesgo. Hoy en día existen alternativas más seguras. El paracetamol puede ser suficiente en casos de dolor leve a moderado. Las cremas o geles de aplicación tópica actúan directamente en la zona inflamada sin comprometer todo el organismo. Cuando no queda más remedio que recurrir a AINES, la regla de oro es utilizar la dosis más baja posible durante el menor tiempo necesario. Vigilar señales de alarma como edemas, falta de aire, aumento rápido de peso o hipertensión inesperada resulta clave para detectar precozmente sus efectos secundarios. En conclusión, los antiinflamatorios no esteroideos, aunque útiles y de uso cotidiano, esconden riesgos significativos para el sistema cardiovascular, sobre todo en adultos mayores. Comprender su mecanismo, sus consecuencias y sus límites de seguridad es la mejor manera de proteger el corazón y evitar que una pastilla aparentemente inocente se convierta en un enemigo silencioso. Durante muchos años, los inhibidores de la bomba de protones conocidos como IBP se han convertido en uno de los grupos farmacológicos más recetados y utilizados en todo el mundo. Nombres como omeprazol, pantoprazol o lansoprazol aparecen en millones de recetas médicas e incluso muchas personas los consideran parte indispensable de su rutina matutina. La razón es comprensible: los IBP reducen de forma potente la secreción de ácido gástrico, aliviando rápidamente síntomas como reflujo, acidez o dolor por úlcera. Además, a muchos pacientes se les recomienda tomarlos para proteger la mucosa gástrica cuando deben usar antiinflamatorios no esteroideos durante largos periodos. Sin embargo, esa popularidad y sensación de seguridad ocultan una realidad preocupante: su uso prolongado puede convertirse en una amenaza para el sistema cardiovascular, sobre todo en adultos mayores. El mecanismo de acción de los IBP consiste en inhibir las bombas de protones en las células del estómago, reduciendo así la producción de ácido. A corto plazo, esto es beneficioso, ya que el exceso de ácido es la causa principal de úlceras y reflujo. Pero el ácido gástrico no solo es un enemigo, también cumple funciones vitales en la absorción de nutrientes. Cuando la acidez se reduce durante demasiado tiempo, la absorción de minerales esenciales como magnesio, calcio y vitamina B12 se ve comprometida. En consecuencia, especialmente en personas mayores, se pueden producir deficiencias graves que impactan directamente en el corazón y el sistema nervioso. Uno de los efectos más notorios es la falta de magnesio. Este mineral actúa como un director de orquesta en el control del ritmo cardíaco. Cuando sus niveles descienden, el corazón puede sufrir arritmias con latidos irregulares que en algunos casos ponen en riesgo la vida. Diversos estudios han identificado la relación entre el uso prolongado de IBP y el aumento de trastornos del ritmo, especialmente en pacientes de edad avanzada con antecedentes cardíacos. Además, investigaciones recientes sugieren un vínculo entre el consumo crónico de IBP y el riesgo de infarto de miocardio. Una hipótesis plantea que estos fármacos reducen la producción de óxido nítrico, sustancia clave para la relajación y elasticidad de los vasos sanguíneos. Su disminución favorece la rigidez arterial y la formación de placas ateroscleróticas, aumentando así la probabilidad de obstrucciones y eventos coronarios. Aunque la relación causal aún se estudia, la evidencia disponible ya ha motivado advertencias por parte de la comunidad médica. Otro factor de riesgo es la interacción medicamentosa. El omeprazol, el IBP más recetado, puede reducir la eficacia del clopidogrel, un antiagregante plaquetario fundamental en pacientes con stents coronarios o antecedentes de infarto. Si el clopidogrel pierde eficacia, el riesgo de reoclusiones arteriales aumenta, eliminando una protección esencial del tratamiento cardiovascular. El problema se agrava porque muchas personas toman IBP mucho más allá del tiempo recomendado. Estos fármacos se indicaban inicialmente para periodos de 4 a 8 semanas, pero hoy en día no es raro encontrar pacientes que los consumen durante años. Lo que comenzó como un tratamiento se ha transformado en un hábito cotidiano, cuando en muchos casos el reflujo podría manejarse con simples cambios de estilo de vida: perder peso, evitar comidas copiosas, moderar alcohol y grasas, o dormir con la cabecera ligeramente elevada.
Esta situación se alimenta no solo por la automedicación, sino también por la prescripción prolongada sin reevaluación médica. Se genera así un círculo vicioso, el paciente toma IVP para proteger el estómago frente a los AINES y termina dependiendo de ellos sin tener en cuenta que a su vez pueden traer nuevos riesgos. La solución no consiste en suspenderlos de golpe, ya que hacerlo tras un uso prolongado puede provocar un rebote ácido con empeoramiento de los síntomas. La estrategia adecuada es hablar con el médico para valorar reducción progresiva, uso intermitente o alternativas terapéuticas. También es esencial controlar periódicamente los niveles de magnesio, vigilar la función cardíaca y manejar otros factores de riesgo como hipertensión y dislipidemia. En conclusión, los inhibidores de la bomba de protones, considerados durante años como un escudo gástrico, pueden transformarse en un arma de doble filo para el corazón. Los adultos mayores, principales consumidores, son también los más vulnerables. Usarlos con conciencia en la dosis y tiempo estrictamente necesarios, junto con cambios en el estilo de vida, es la única manera de aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo la salud cardiovascular. Durante cada temporada de resfriados o alergias, muchas personas recurren a los descongestionantes nasales para aliviar la molesta sensación de congestión que parece no terminar. La pseudoefedrina y la fenilefrina son dos de los ingredientes más comunes en estos medicamentos presentes en numerosos productos contra la gripe que se venden sin receta. Se les considera como un salvavidas que abre las vías respiratorias y devuelve la comodidad al paciente. Sin embargo, detrás de esa aparente practicidad se esconde un riesgo importante para el sistema cardiovascular, especialmente en personas mayores o en quienes ya padecen hipertensión o enfermedades cardíacas. El mecanismo de acción de la pseudoefedrina y la fenilefrina es sencillo pero potente. Ambas son sustancias vasoconstrictoras, lo que significa que estrechan los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, reduciendo la inflamación y dando una sensación inmediata de alivio. El problema es que este efecto no se limita solo a la nariz, sino que se extiende por todo el sistema circulatorio. Al contraerse los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, la presión arterial aumenta bruscamente. En un corazón joven y sano, este fenómeno puede compensarse, pero en personas mayores o en quienes ya tienen hipertensión las consecuencias pueden ser graves, desde una crisis hipertensiva hasta un infarto o un accidente cerebrovascular. Además de elevar la presión arterial, estos fármacos estimulan el sistema nervioso simpático, provocando que el corazón lata más rápido, con mayor fuerza e incluso de forma irregular. Muchos pacientes relatan palpitaciones, mareos o dolor de cabeza después de ingerirlos, y en aquellos con arritmias previas, incluso una sola dosis puede agravar el problema. De hecho, existen numerosos casos documentados de personas mayores hospitalizadas de urgencia tras automedicarse con medicamentos para el resfriado que contenían pseudoefedrina. Lo preocupante es que estos productos están disponibles sin receta, y la mayoría de los consumidores solo se fijan en el efecto descongestionante, sin leer con atención las advertencias. En no pocas ocasiones, pacientes con tratamientos cardíacos en curso han consumido pseudoefedrina sin saber que podía neutralizar la acción de sus fármacos antihipertensivos o antiarrítmicos. Este uso desinformado multiplica los riesgos. Incluso en los últimos años, la Agencia Europea de Medicamentos ha advertido sobre la relación entre la pseudoefedrina y ciertos síndromes raros de vasoconstricción cerebral, con consecuencias potencialmente fatales. Esto demuestra que el impacto de estas sustancias sobre la circulación es más amplio de lo que se cree. Aún así, no se puede ignorar que la congestión nasal persistente también reduce significativamente la calidad de vida. La solución, por tanto, no es resignarse, sino optar por alternativas más seguras: lavados nasales con solución salina, humidificadores ambientales o aerosoles nasales con corticoides en dosis bajas, que actúan localmente sin comprometer la salud del corazón. Para los mayores de 60 años o pacientes con enfermedades cardíacas, estas opciones resultan especialmente recomendables. En caso de que sea realmente necesario el uso de descongestionantes, lo correcto es consultar al médico antes de tomarlos, particularmente si se sigue un tratamiento para hipertensión, insuficiencia cardíaca o arritmias.
Ningún medicamento de venta libre es completamente inocuo, todo depende de cómo y en quién se utilice. En conclusión, la pseudoefedrina y la fenilefrina, aunque brindan un alivio rápido en la respiración, pueden desencadenar complicaciones cardiovasculares graves e imprevisibles. Los adultos mayores por su vulnerabilidad deben extremar precauciones, informarse, elegir alternativas seguras y consultar siempre con un profesional de la salud son las claves para proteger el corazón. Si esta información te ha resultado útil y quieres que más personas la conozcan para prevenir riesgos en su salud y en la de sus familias, comenta el número 1 aquí abajo y juntos difundamos este valioso conocimiento. En la medicina moderna, la salud mental y la salud física se consideran dos caras inseparables. La depresión, la ansiedad u otros trastornos emocionales no solo afectan al bienestar psicológico, sino que también aumentan directamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por ello, el tratamiento de la depresión es necesario y puede tener un significado vital para muchos pacientes. Sin embargo, no todos los antidepresivos son seguros para el corazón, especialmente en personas mayores. Entre ellos, el grupo de los antidepresivos tricíclicos con nombres conocidos como amitriptilina o imipramina constituye el ejemplo más claro. Este grupo de fármacos se desarrolló en la década de 1950 y fue durante años la primera elección para controlar la depresión. Actúan sobre neurotransmisores cerebrales como la serotonina y la noradrenalina, mejorando el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y aportando sensación de equilibrio. Además, los médicos los recetan para tratar dolores crónicos como la neuropatía diabética, el dolor postherpético o la fibromialgia. Esta versatilidad explica por qué aún se utilizan en la práctica clínica a pesar de que hoy existen opciones más seguras. El problema surge cuando los efectos secundarios impactan directamente en el sistema cardiovascular. Uno de los más comunes es la hipotensión ortostática que se presenta cuando la presión arterial desciende bruscamente al pasar de estar sentado o acostado a ponerse de pie. Esto provoca mareo, vértigo e incluso desmayos. En adultos mayores cuyos reflejos para regular la presión arterial ya están disminuidos, el riesgo de caídas, fracturas y complicaciones es mucho mayor. Además, los tricíclicos afectan directamente al ritmo cardíaco. Pueden acelerar la frecuencia en reposo y aumentar la carga sobre un corazón envejecido. Lo más peligroso es que interfieren en el sistema de conducción eléctrica del corazón. Cuando las señales eléctricas se enlentecen o se alteran, aumenta el riesgo de arritmias ventriculares, un trastorno muy grave que en algunos casos puede desencadenar paro cardíaco repentino. Por este motivo, cuando se prescribe amitriptilina o imipramina, los médicos suelen solicitar electrocardiogramas periódicos para detectar a tiempo cualquier anomalía. Los efectos adversos no se limitan al corazón, también son frecuentes la sequedad bucal, el estreñimiento, la retención urinaria, el aumento de peso o las alteraciones cognitivas. Estos problemas reducen de forma significativa la calidad de vida y hacen que muchos pacientes no cumplan con el tratamiento. Sin embargo, la preocupación principal sigue siendo el riesgo oculto para el sistema cardiovascular, sobre todo en personas que ya lidian con la carga psicológica de la depresión y con enfermedades crónicas asociadas. En la actualidad, los médicos prefieren prescribir antidepresivos de nueva generación, como los ISRS inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los IRSN inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos suelen ser más seguros para el corazón, pues rara vez causan arritmias o hipotensión ortostática. No obstante, aún existen casos, en particular los dolores neuropáticos crónicos, donde los tricíclicos resultan útiles por su eficacia analgésica. En tales situaciones es fundamental una estrecha vigilancia clínica y una evaluación cuidadosa de la relación riesgo-beneficio. Un ejemplo típico es el de un paciente mayor con diabetes de larga evolución que sufre dolor ardoroso y punzante en los pies debido a la neuropatía diabética. Si los analgésicos convencionales no funcionan, el médico puede recurrir a dosis bajas de amitriptilina para aliviar el dolor, pero al mismo tiempo debe controlar de cerca la presión arterial, la frecuencia cardíaca y realizar exámenes periódicos para asegurarse de que el corazón no se vea afectado.
En conclusión, los antidepresivos tricíclicos son una espada de doble filo. Aportan beneficios reales en el control de la depresión y en el alivio del dolor, pero esconden riesgos cardiovasculares serios, sobre todo en personas de edad avanzada. Por ello, no deben utilizarse ni suspenderse sin la supervisión médica adecuada. Solo un análisis minucioso entre eficacia terapéutica y seguridad cardiovascular permite alcanzar el máximo beneficio sin poner en peligro la vida del paciente. Durante muchas décadas, el mensaje tomar suplementos de calcio para tener huesos fuertes se ha convertido en un consejo familiar para millones de personas, especialmente mujeres posmenopáusicas y adultos mayores. Las tabletas de calcio se promocionan ampliamente como una solución sencilla para prevenir la osteoporosis, reducir fracturas y mantener la solidez del sistema locomotor. No pocas personas han adoptado el consumo diario de calcio como un hábito casi al mismo nivel que tomar un multivitamínico. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a cuestionar la seguridad de una suplementación en dosis altas, sobre todo en lo que respecta a la salud cardiovascular. Es importante diferenciar claramente el calcio proveniente de los alimentos y el de los suplementos, ya que no ejercen el mismo efecto biológico. El calcio de la leche, el queso, el yogur, los pescados pequeños que se consumen con espinas o las verduras de hoja verde se absorbe de forma gradual, permitiendo que el organismo lo distribuya y aproveche para los huesos. En cambio, cuando se ingiere una tableta de alta dosis, el cuerpo recibe de golpe una gran cantidad de calcio en poco tiempo. El excedente que los huesos no utilizan circula en la sangre, y allí es donde empiezan los riesgos. Uno de los peligros más serios de la suplementación con calcio en dosis elevadas es la calcificación arterial. Diversos estudios señalan que cuando la concentración de calcio en sangre aumenta de forma brusca, parte de ese calcio no absorbido puede depositarse en las paredes arteriales formando placas calcificadas. Esto endurece y vuelve menos elásticas las arterias, favorece la aterosclerosis y eleva el riesgo de infarto de miocardio. En los adultos mayores cuyas arterias ya son más frágiles y envejecidas, este fenómeno resulta aún más preocupante. Además, abusar de los suplementos de calcio también se relaciona con hipertensión y daño renal. Los riñones son los encargados de eliminar el exceso de calcio, por lo que al mantenerse niveles elevados de forma crónica, estos órganos se sobrecargan. A largo plazo, puede producirse deterioro de la función renal e incluso la formación de cálculos. Cuando los riñones pierden capacidad de filtración, otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, los edemas o los desequilibrios electrolíticos se agravan. La experiencia de muchos pacientes confirma este peligro. Numerosos adultos mayores temerosos de la osteoporosis han comprado y consumido por cuenta propia tabletas de calcio de alta dosis durante años sin consultar al médico. En los chequeos posteriores descubren con sorpresa que presentan calcificación de la aorta o estrechamiento de las arterias coronarias. Aún sin fumar, sin colesterol elevado ni hipertensión, sus corazones quedan amenazados por los mismos suplementos que creían inofensivos. Cabe señalar que la evidencia científica aún es motivo de debate. Algunos estudios de gran escala reportan que la suplementación con calcio aumenta levemente el riesgo de infarto, mientras que otros no encuentran una relación clara. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en un punto: no se debe recurrir a los suplementos de manera indiscriminada. Su uso debe personalizarse en función de la salud ósea, la dieta y el estado cardiovascular de cada individuo. En lugar de recurrir a dosis altas en tabletas, una opción más segura es obtener calcio a través de la alimentación natural. Los lácteos, los mariscos pequeños consumidos con espinas, las verduras de hoja verde como la espinaca o la col rizada y ciertos frutos secos son fuentes excelentes. Combinados con vitamina D y ejercicio físico regular, el calcio de los alimentos fortalece los huesos sin sobrecargar el corazón. Para quienes realmente necesiten un suplemento, el médico podrá indicar la dosis adecuada y supervisar el tratamiento, equilibrando beneficios y riesgos. En conclusión, el calcio en tabletas no siempre es el compañero fiel de la vejez como muchos creen. Puede ser útil en casos específicos con indicación médica,
pero un uso indiscriminado lo convierte en un enemigo oculto del corazón. Por ello, la recomendación más importante para los adultos mayores es no iniciar ni mantener por cuenta propia un régimen prolongado de suplementos de calcio sin supervisión médica. Cada decisión sobre medicamentos o complementos debe considerar tanto el beneficio óseo como el riesgo cardiovascular, evitando que un hábito aparentemente saludable se transforme en una amenaza para la vida. Durante décadas, el mensaje de tomar suplementos de calcio para tener huesos fuertes se ha convertido en un consejo habitual para millones de personas, especialmente mujeres posmenopáusicas y adultos mayores. Las pastillas de calcio han sido promocionadas ampliamente como una solución sencilla para prevenir la osteoporosis, reducir fracturas y mantener la solidez del sistema musculoesquelético. Muchas personas incluso las han incorporado en su rutina diaria como si fueran un multivitamínico más. Sin embargo, la ciencia moderna ha empezado a cuestionar la seguridad de consumir dosis altas de calcio, sobre todo en lo que respecta a la salud cardiovascular. Es fundamental distinguir entre el calcio proveniente de los alimentos y el de los suplementos. El calcio presente en productos como la leche, el queso, el yogur, los pescados pequeños que se consumen con espina o las verduras de hoja verde se absorbe de forma gradual, permitiendo que el organismo lo distribuya y utilice eficazmente en los huesos. En cambio, al ingerir una pastilla de calcio de alta dosis, el cuerpo recibe una gran cantidad en poco tiempo. El exceso que los huesos no aprovechan queda circulando en la sangre, y ahí es cuando comienzan los riesgos. Uno de los peligros más importantes es la calcificación arterial. Diversos estudios muestran que al elevarse bruscamente los niveles de calcio en sangre, este mineral puede depositarse en las paredes de los vasos endureciéndolos y favoreciendo la formación de placas ateroscleróticas, lo que aumenta el pareleri de la centosestalocenta de la centa de la semparto, la centa de la centalocenta de la centa de la centa de la centalocenta locenta de la centalocenta de la centa de la riesgo de infarto. Los adultos mayores cuyos vasos sanguíneos ya están más frágiles y envejecidos son particularmente vulnerables. El abuso de suplementos de calcio también se ha relacionado con hipertensión y daño renal. Los riñones responsables de eliminar el exceso de calcio pueden sobrecargarse cuando la concentración sanguínea es alta de manera constante, lo que a largo plazo contribuye a la formación de cálculos renales y a la pérdida de función renal. Esta disfunción, a su vez, agrava otros factores de riesgo cardiovascular como la presión alta, el edema o los desequilibrios electrolíticos. La experiencia de muchos pacientes refleja esta realidad. Numerosos adultos mayores, temiendo la osteoporosis, consumen dosis elevadas de calcio sin consultar al médico. Años después, en exámenes de rutina, descubren calcificaciones en la aorta o estrechamiento de las coronarias aún sin tener colesterol alto, hipertensión o el hábito de fumar. El corazón en estos casos se ve amenazado por los mismos suplementos que parecían inofensivos. Si bien la evidencia científica sigue siendo objeto de debate, algunos estudios señalan un leve aumento del riesgo de infarto, mientras que otros no muestran relación clara. La mayoría de los especialistas coinciden en algo: los suplementos de calcio no deben usarse indiscriminadamente. La decisión debe basarse en la situación ósea, la dieta y el estado cardiovascular de cada persona. La alternativa más segura es obtener calcio a través de la alimentación. Lácteos, pescados pequeños con espina, verduras de hoja verde como la espinaca o la col rizada y frutos secos son excelentes fuentes. Combinados con vitamina D y actividad física regular, garantizan un fortalecimiento óseo sin sobrecargar al corazón. En casos que realmente lo requieran, el médico puede indicar la dosis adecuada y realizar un seguimiento estrecho. En conclusión, las pastillas de calcio no siempre son la compañera fiel de la vejez que muchos creen. Pueden ser útiles bajo indicación médica, pero usadas sin control, se convierten en un enemigo oculto del corazón. Por ello, la recomendación clave para los adultos mayores es no iniciar ni mantener un régimen prolongado de suplementos de calcio sin supervisión profesional, evaluando siempre el equilibrio entre el beneficio óseo y el riesgo cardiovascular. Tu corazón ha trabajado sin descanso durante muchas décadas, por eso cada decisión relacionada con el uso de medicamentos requiere cautela.
Recuerda que incluso las pastillas más familiares pueden ocultar riesgos si se utilizan de manera incorrecta. Consultar con tu médico, llevar una lista de los fármacos que consumes y valorar siempre entre beneficios y riesgos es la clave para proteger tu salud cardiovascular. Si consideras que esta información es útil, comenta con el número 1 para ayudar a difundir el conocimiento.